En este momento voy a comenzar a explicar en qué consiste el laboratorio número 2, laboratorio grupal, que es un laboratorio práctico, y verán que sí cumple de alguna manera con las características de ser práctico, que corresponde con las magnitudes físicas de la asignatura Métodos Experimentales. El propósito de este laboratorio es que ustedes conozcan y sepan utilizar los instrumentos de medición. Como ustedes habrán visto en la misma guía de discusión número 2, que instrumentos o magnitudes hay una gran cantidad, en este laboratorio se ha enfocado precisamente en 3 instrumentos, 2 de los cuales miden la misma magnitud, que se refiere a la longitud o a unidades de longitud, y uno que se refiere a las unidades de la masa. Ahora, ustedes tienen una introducción teórica, por ejemplo, ya hablando de instrumentos como tal, del calibrador Vernier o del pie de rey. Esta información teórica es necesaria que ustedes la manejen por una cuestión de conocimiento, pero nos vamos a centrar en parte en describir cuáles son qué es lo que integra, digamos, el instrumento como tal y finalmente cómo se usa, que sería lo que vamos a aplicar también usando el simulador, o un simulador que se les pone un vínculo en la parte inferior. Muy bien, aquí ustedes ven una representación del calibrador Vernier que tiene quijadas, se le llaman a estas partes que son movibles. También tienen unas graduaciones pequeñas que ya las vamos a describir en sus valores más grandes, digamos, en el simulador, pero solo para que lo ubiquemos, ¿verdad? Esto tiene un tornillo de freno, este serviría para sujetar cierta medida para que no se nos deslice de alguna manera el nonio, que sería esta parte que es movible, esta parte que está acá es movible, se llama nonio, y luego la regla o la barra de escala de base, que esta está medida normalmente en centímetros, y lo vamos a ver. La escala principal está ubicada en centímetros, y la escala, bueno, en centímetros y sus divisiones normales, como cualquier regla, hasta los milímetros, y la escala del nonio o la escala del Vernier nos va a dar una cifra o dos, dependiendo del tipo de Vernier que usemos. En nuestro caso, va a tener 20 divisiones de cada milímetro y por lo tanto va a dar 20 posibles valores extra. Ahí no solo 10, sino 20. Lo otro es que esto tiene también como dice aquí, un pico de la regleta, pero que esto sirve para medir, por ejemplo, los diámetros, ¿verdad? Para medir diámetros internos sirve esto, las quijadas de la regleta por la parte de abajo o principal que ustedes ven acá, sirve para medir diámetros externos o pequeñas longitudes, y en la parte de atrás, digamos, tiene una pequeña varilla que se va desplazando en la medida que las quijadas se abren, y por eso entonces ahí estaríamos hablando que sirve para medir la profundidad. Entonces, esencialmente estas son las partes. Necesitamos ubicar claramente el nonio y dónde está el cursor, porque esto tiene unas marcas que nos ayudan a coincidir escala principal o graduaciones de la regla. Cuando dice aquí regleta se refiere a la regla, ¿verdad? Perdemos a la regla o de la escala principal con relación a la escala del Vernier. Ahora, ¿dónde han visto ustedes que se usan estos instrumentos? ¿Alguien ha visto dónde se usa un pie de rey o un calibrador Vernier o simplemente llamado Vernier? ¿A dónde han visto que eso se usa? A veces en los talleres de mecánica, porque necesitan establecer que el diámetro de un tornillo tenga una medida específica. Y recuerden que los verniers sirven principalmente, o son muy útiles en medir diámetros. Entonces ahí la variación de 1 milímetro puede ser que algo ya no enrosque, o la variación de medio milímetro puede ser que algo ya no encaje perfectamente. Entonces ahí necesitamos, por ejemplo, los verniers. Entonces en los talleres o en las ventas de repuestos, o en las tornillerías y en otro tipo de cosas, talleres de esa naturaleza que necesitan medir con cierto nivel de, no solo decir los centímetros, sino algo más pequeño que centímetros, milímetros, no, algo más pequeño que milímetros, algo más preciso que los milímetros, que sería, por ejemplo, la décima del milímetro o la 20ª parte de un milímetro, como en el caso que vamos a ver aquí. Entonces, ¿cómo se usa el calibrador Vernier? Aquí aparece una explicación que tiene que ver con mantenimiento. Aquí esa parte ustedes la leen, yo la voy a omitir para explicarles en el simulador directamente ese uso. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que quien lee la medida debe estar de frente al nonio. Es decir, que debe tener una vista perpendicular,
porque si alguien está desplazado hacia la izquierda, hacia la derecha, o hacia abajo o hacia arriba respecto de la escala que está midiendo, va a tener una proyección de los valores, y eso va a hacer que el resultado que describa como valor del mensurando no necesariamente sea el apropiado. Entonces eso sí debemos tomar en cuenta. Tomar en cuenta que si el instrumento está o no está calibrado, ¿verdad? O ayudarle a la lubricación para evitar que se detenga, o evitar que algo no facilite la medición. Fuera de eso, ya en el proceso exactamente de medición sería como que usted, hoy que lo veamos en el simulador, usted tiene el vernier, y pues la pantalla ni modo la debe tener como perpendicular, es decir, a 0 grados respecto del valor que está midiendo. Esa es como la recomendación para eso. Y lo otro, ya en términos reales, es que hay que mantener cierta presión en la pieza para evitar que quede como floja, si lo vemos de esa manera, o sea, quede con un desfase ahí que no esté permitiendo obtener la medida apropiada. Entonces, ¿qué sería esta representación que ustedes ven aquí? Bueno, usted debe garantizar que la pieza quede sujeta, y lo otro es que no hay que colocarla en la parte inferior, ¿verdad? Sino que en la parte como central de las quijadas como tal. Y lo otro es la forma en cómo usted adquiere la visión, es decir, usted debe agarrar el instrumento de manera perpendicular y observarlo de manera perpendicular también, ¿verdad? Entonces, esto sería, por ejemplo, incorrecto medir el diámetro interno de un beaker, esto sería incorrecto, lo correcto sería colocarlo en la parte central. Entonces, para terminar con esta parte del vernier y pasar a las explicaciones, sería, ¿qué recomendaciones hay que seguir? Ustedes las tienen ahí. El calibrador mejor, bueno, hay de varias escalas, ¿verdad? No hay que aplicar una fuerza excesiva, no hay que dejar caer ni golpearlo, ¿verdad? No lo use como martillo. Algunos piensan que como es metal, pues puede servir como martillo, y hay que ser cuidadoso con las puntas, porque de repente ya se van dejando de ser tan rectas, y entonces eso nos puede interferir en la medida. Y lo otro es que hay que darle un mantenimiento con limpieza permanente. Hay que revisar que el cursor sí se mueva, es decir, que también llegue hasta cero. Y en las medidas exteriores hay que garantizar que no estemos midiendo en la parte del extremo o de la punta de las quijadas como tal. Y en las interiores también, ¿verdad? Hay que garantizar que no estemos directamente en la parte como de la puntita de las quijadas como tal. Y en el caso de la profundidad, hemos dicho que tiene un desplazamiento en la parte trasera, que es una como varilla que va saliendo, y hay que tomar en cuenta eso. Entonces, el error de paralaje se evita estando a 90 grados, es decir, a 0 grados, o de manera perpendicular, 0 o 90, dependiendo de cómo se note, cómo se distinga, de frente a la lectura del nonio. Y después de usarlo, pues hay que limpiarlo, porque el sudor genera oxidación normalmente en los metales, manchas, huellas y todo lo demás. Y bueno, hay que guardarlo apropiadamente, ¿vale? Y monitorearlo para que no se oxide. Ahora, ¿cómo ya se hace el proceso de medición? Bueno, ustedes tienen aquí una representación de una escala, cuando pueden ver que el 0 de la escala del nonio, que es esta escala movible, coincide con el 0 de la escala principal medida en centímetros y milímetros. Eso es lo primero, hay que garantizar que esté en el 0. Y luego en adelante, aquí viene una explicación que se la voy a hacer. Bueno, quizás vamos a tomar en cuenta esto y vamos a luego hacer una explicación directamente con el simulador. Por ejemplo, miren. En esta imagen que ustedes ven acá, vamos a ver si lo podemos ampliar un poquito más. Este 0 que está en la escala que se llama nonio, o la escala movible, determina el primer valor. O sea que aquí de alguna manera se van a tomar dos medidas. La medida de la escala principal, que se mide en centímetros, y sus décimas, que serían los milímetros, y después la escala del vernier. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Este 0 está entre 1.5 y 1.6. Si se fijan, aquí deben tomar esto muy en cuenta. No es la esquina metálica del nonio, es el 0, la primera raya, el 0. Este ha llegado hasta alcanzar por lo menos el 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque esta escala principal está en centímetros. Entonces yo voy a escribir ahí 1.5. Bueno, esta es la explicación en general, 1.5. Y después lo que tengo que hacer, porque vean que el procedimiento
parece complicado, pero en realidad es bien sencillo. Yo lo que voy a hacer es buscar en la escala del nonio, cuando encuentre rayitas, lo voy a decir así en términos bien coloquiales o de lenguaje común, ¿verdad? Voy a buscar aquí líneas o marcas en la escala del nonio que se miren que se hacen una sola con la de arriba. Por ejemplo, este no, ¿verdad? El 0 no coincide con esa raya, no coincide. Esta tampoco, esta no, esta tampoco, el 2, este número 2 en la escala del nonio tampoco, esta no. Pero si ustedes se fijan, a partir del 3 o del 3.5, comenzamos a ver que estas líneas parecen una sola con la de arriba. Entonces aquí ya tenemos una posibilidad de, cuando encontremos tres líneas de estas seguiditas que parecen que se unen con la de arriba, debemos elegir, por ejemplo, el valor que está en el centro. Por ejemplo, este valor parece coincidir. Este 4 parece coincidir. Y este 4.5 parece coincidir. Ya este 5 ya no, ¿verdad? No tanto. Entonces, de estos tres, ¿cuál es el que mejor coincide? Entonces puede ser que sea el 4. O puede ser que sea el 4.5, es decir, la rayita 4.5. Estamos aquí contando, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque al final el valor del milímetro ha sido dividido, en este caso de este ejemplo, en 20 partes. ¿Ve? No tenemos solo el número 0, 1, 2, 3, 4, sino que tenemos 0.05, 0.100, 0.1. O sea, lo que les quiero decir es que esto no ha sido dividido en 10 partes, sino en 20 partes. Y por eso van a ver aquí, que tienen un factor de 0.05. Ese ya lo vamos a explicar un poco detallado, porque vamos a explicar los tres instrumentos ahorita. En este caso, voy a explicar para poder identificarlo. En este caso, por ejemplo, que es una de las posibilidades bastante a veces remotas, ustedes se fijan aquí que yo tengo la escala medida de los milímetros, que es la parte inferior, ¿verdad? Parte inferior de milímetros. Aquí, si lo vemos en parte de milímetros, perdón, aquí estaba en el milímetro número 15, ¿verdad? Y luego tenía el 4 de valor que debería haberlo multiplicado por 0.05 para obtener el resultado como apropiado para hacer la suma. Entonces, en este que ya tienen casos concretos, diríamos, si yo tengo aquí 1 milímetro, si ustedes se fijan, esta raya del 0 coincide con la primera raya del milímetro, el primer milímetro. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, al llegar a 10 milímetros tendríamos centímetros, ¿verdad? O 10 milímetros. En este caso, que es muy remoto, pero se toman en cuenta estos datos excepcionales, yo colocaría, por ejemplo, 1.000. ¿Por qué? Porque coincidió ahí. Y le sumaría el número de la raya que más coincide de la escala del nonio con la escala que está en la parte superior. En este caso coincide con la raya 0 también, pero les digo, se les explica solo por una remota posibilidad. Y en adelante lo que yo tengo que hacer es sumar estos resultados, sumar los milímetros que representaba la escala principal con los milímetros que representa la escala del vernier. Ahora aquí no se nota como un procedimiento tan grande, pero por ejemplo, dice que en el caso del primero, perdonen que me salté el procedimiento, aquí estaba y ustedes ya lo han leído, ¿verdad? Como la escala principal del nonio está entre el 15 y el 16, entonces 15 milímetros es lo que se marca aquí, 15 milímetros. Y ahora al buscar tres líneas consecutivas de la izquierda a derecha que coincidan con las líneas de la escala de los milímetros, se buscan y se ubica que, por ejemplo, en este caso es la línea de la raya número 4 la que mejor coincide con esta. Ahora, si lo vemos en términos de qué número de rayita es, era la marca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la marca 8, la octava marca, ¿verdad? O sea, aquí se cuentan como números, como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como es la octava marca, esa octava marca la multiplico por 0.05 y eso entonces me da el valor de 0.4. Yo también lo puedo ver desde el otro punto de vista de una sola vez y decir que esto lo divido y esto equivale a decir que yo tenía 1 milímetro y lo he dividido en tantas partes, yo tendría 0.400 aquí de una vez. O decir que tenía 8 marcas y que cada uno valía 0.05 y 8 marcas por 0.05 da 0.400 milímetros.
que es la otra manera también de hacerlo. Entonces, ya lo voy a explicar ahorita con otro valor. Aquí están aplicándole a diferentes ejemplos. Entonces, me voy a centrar ahorita en uno de estos y les voy a explicar en el simulador. Si ustedes se fijan en esta imagen, voy a tratar de ponerla más grande, porque eso es todo, digamos, lo que tenemos que hacer aquí. Lo otro es que las escalas tienen en la parte superior normalmente medidas en el sistema inglés. Esas no las tomamos en cuenta. Esas no las tomamos en cuenta. Ahora, cuando se le pone aquí 3 veces ceros, no necesariamente lo vamos a aplicar de esta manera. Ya vamos a ver cómo es que vamos a aplicar la incertidumbre o no. Si ustedes se fijan aquí, este es el 4 de los centímetros, o sea, 40 milímetros. Entonces yo sigo contando. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Si ustedes se fijan, la rayita del 0 está entre el milímetro 46 y el milímetro 47. Por lo tanto, lo seguro es que llegó a 46 milímetros. Lo escribo ahí. Ahora debo buscar de nuevo 3 líneas que vean que se unan de un solo con el que está arriba, de una sola vez. Si es esta raya, esta de aquí, sería 0.65. Si es esta rayita, 0.70. Y si es esta, 0.75. Si lo queremos manejar de esa manera, en lugar de estar contando, que aquí sería la rayita número 14 multiplicada por 0.05, daría 0.70 o 0.700, dependiendo de cómo se establezca después la medida. Ya vamos a ver con eso de la incertidumbre. Entonces, en este caso, este valor sería 7. ¿Verdad? La rayita número 7. Entonces, si yo he dividido esto en 20 partes, yo puedo decir 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 y de manera sucesiva llegaría hasta 0.70, que sería este que está aquí. Si yo no le agrego más elementos de incertidumbre, sería 70, así como está aquí. Ahora, cuando le agregue este valor, si ustedes se fijan aquí, no se ha respetado la regla de la cifra significativa, porque entonces en esa lógica tendría que ser 700, pero asumiendo que yo le he agregado una cifra más. De mi criterio le agregué una cifra más. Entonces vamos a ver. Ahora sería entonces 46 más 0.70 sería 46.70. En realidad ya vamos a cuestionar esto de las cantidades de cifras significativas, porque lo más que he logrado hacer aquí es 70, no 700, porque yo no le he agregado arbitrariamente otra cifra más. O sea, solo he dividido el milímetro en esta cantidad de partes nada más. O solo puedo tener 0.00 del milímetro, de base de milímetro. Estaríamos hablando de centésimas de milímetro. Porque recuerden que milímetros de milímetros estaríamos hablando de micras, y para eso está el micrómetro como tal. El vernier no llega a esta cantidad como tal. Entonces ahora les voy a mostrar cómo sería en el vernier. Perdón, el vernier en el simulador. Para ir, bueno, voy a dejar de compartir esto. También en el simulador, ¿verdad? Bueno, aquí lo detengo. Y si ustedes se fijan, este vernier también coincide con el que hemos hablado, que tiene 20 divisiones del milímetro, ¿verdad? Entonces él tiene que sería tal cual nosotros lo vamos a usar, así lo vamos a usar nosotros, en medidas hasta centésimas de centímetro, nada más. No vamos a utilizar 3, porque en realidad solo eso es lo que permite. Por ejemplo, para el valor que ustedes tienen ahí, bueno, me voy a desplazar en algo que tenga más de 2 centímetros, por ejemplo. Acá. Por ejemplo, si ustedes se fijan, esta es la escala principal que mide los centímetros y los milímetros. Yo por defecto lo que voy a hacer es contar milímetros de una vez, si quieren, para establecer las medidas en milímetros. Aunque en algunas ocasiones se establecen en centímetros. Sí, ¿verdad? Si fuera en centímetros, yo establecería, por ejemplo, si fuera en centímetros, este fuera 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2.7, perdón, antes de llegar a 2.7. 2.7, y luego utilizaría la escala del vernier para establecer
la otra cifra o la otra cantidad de cifras. Si lo establezco en centímetros, pero si lo hacemos de base de milímetros, vamos a llegar hasta esta medida, 27.35 milímetros. Aquí le faltaría el mm. Si la medida yo la pongo en centímetros, ahí sí voy a tener que ubicar, en centímetros sí voy a tener que ubicar hasta la milésima. Pero para que quedemos claros, porque así está en la guía, que es utilizando prácticamente como que si fuera este instrumento, ¿verdad? Como que si fuera la lógica de este instrumento, entonces lo vamos a expresar en milímetros. Si después lo queremos convertir a centímetros, ya va a ser nuestra opción, pero todos ustedes lo van a expresar en milímetros. Entonces, por ejemplo aquí, ¿cuántos milímetros han pasado hasta el 0? Han pasado 27 milímetros. Entonces usted escribe el 27, pone el punto, aquí está con una coma, pero usted pone el punto, y ahora hay que ubicar qué número de rayitas, en la raya 0, la rayita 0.5, 0.10, perdón, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, un poquito, ¿verdad? 0.35, que es esta de aquí, un poco más, 0.40, ya menos, y si se fijan de aquí para allá ya no coincide. Entonces, ¿cuál es la que más coincide? Es precisamente esta línea que ustedes ven acá, esta línea, que coincide o que corresponde con el valor de 0.35, no es 0.3 o 30 que estaría aquí, 0.35. Entonces el valor de la medida sería 27.35 milímetros, mm que escribir aquí. Entonces, para que todos tengamos el mismo criterio, vamos a aplicarlo de esa manera. Puede ser para valores pequeños o para valores realmente de los que permita la escala del vernier. Por ejemplo, en este, ¿verdad? Aunque coincido con 46, vamos a hacer otro. Por ejemplo, en este caso, aquí hemos llegado al milímetro 40, 45, 46, 47, 48 y esta rayita del 0 quedó entre 48 y 49 y por lo tanto 48 lo seguro, 48 puntos. Y ahora debo venir a buscar aquí donde es que más coincide. Si fuera la rayita 60, yo diría 48.60. Es decir, yo puedo de alguna manera, si ahí es donde más coincide, decir que es 60. En este caso no es 60, es 65, porque es la raya que está aquí, 65. Pero así como lo han visto aquí, ¿verdad? Si coincide en otro tipo de número, aquí por ejemplo, es 47, porque está entre 47 y 48, la rayita en la primera es 47, y en este caso la línea que más coincide con la de arriba es la que es 5, y ahí sí no se vale agregarle solo 5, le van a agregar 50, ¿verdad? No 500, sino que 50. Lo que sucede es que se usa hasta milésimas cuando la base se retoma en centímetros. Pero una explicación y considerando el instrumento que ustedes tienen, que es uno que está en su explicación del simulador puesto en milímetros, entonces lo vamos a dejar hasta la centésima del milímetro. En el caso de micrómetro se utiliza para medir longitudes muy pequeñas. Este puede ser el grosor o el espesor de una página de papel bond, de un cabello o de una laminita metálica, es decir, de algo que sea muy muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que integra este instrumento? Un yunque, que es esta parte de acá, el hustillo, la escala graduada principal, que es la división de los milímetros en dos partes, medio milímetro en la parte inferior, milímetros en la parte superior, la escala de los nonios, que tiene una subdivisión de 50 partes de cada medio milímetro, el freno, que es para sostener la medida, la perilla del trinquete, que sirve atrás para hacer una regulación, el manguito, que es donde normalmente se sujeta con la mano, el cuerpo o bastidor, que sería la parte que de hecho con la que hay que sostenerla, y el rango de precisión y la escala que ésta tiene. Entonces, en este caso, la forma de medirlo lo voy a explicar de una vez en el simulador. Así que me voy a ir al simulador, que ustedes tienen una... bueno, de base siempre se toma aquí en cuenta el milímetro por el simulador también que estamos usando. Y este sí. Bueno, les voy a mostrar el simulador de una sola vez para que hagamos los ejemplos ahí y de la explicación. Pero si quieren antes, solo para tomar en cuenta el procedimiento, yo voy a tomar en cuenta primero cuántos milímetros hay en la parte superior y cuántos hay en la parte inferior. Solo aclararles que la parte superior se refiere a los milímetros. Miren,
Lo vamos a poner aquí, pero lo vamos a explicar también con el simulador. Esto es 0 milímetros, este es 1 milímetro, pero antes de llegar a 1 milímetro pasó por medio milímetro. Es decir, 0 milímetros, medio milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro y medio, 2 milímetros, 2 milímetros y medio, 3 milímetros, 3 milímetros y medio, 4 milímetros. Debe quedar claro que cuando se dice la parte inferior nunca puede ser más a medio milímetro. O es medio milímetro o no, de acuerdo a cómo se ha movido esta escala principal del nonio. Entonces no es que sean dos medidas, es que arriba, como es muy pequeño, no se pueden establecer en un solo rango. Han puesto en la parte superior el milímetro y su medio milímetro está en la parte inferior. Es decir, así se lee 0.00, 0.05, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. Es decir, es la misma medida. Por eso, cuando en esta explicación se les aclara cómo se mide, dice, la parte superior es cuántos milímetros seguros hay aquí. Por ejemplo, en este caso, 5, 6, 7, 8. Se alcanza a ver la rayita número 8 en la parte superior. Entonces hay 8.00 milímetros. ¿Cuánto se nota en la parte inferior? ¿Se alcanza a ver después del 8 en la siguiente rayita en la parte inferior? Sí. Entonces hay 0.50 o 0.500. Ya vamos a ver en el propio simulador que estamos usando. Entonces aquí ya tendríamos la medida de la escala principal, que sería 8.50 aquí. Y ahora falta la escala del nonio. Y entonces aquí vengo, este es más fácil de identificar. En este caso ha coincidido en la rayita número 35, exactamente. Y entonces yo tengo 0.35 y hago la sumatoria. Y ahí me da entonces el resultado, 8.85 milímetros. En este caso sí normalmente se le agrega la incertidumbre, porque si ustedes se fijan, no puede ser que el vernier tenga la misma cantidad de cifras significativas que un micrómetro que puede medir hasta la millonésima parte. Y aquí sí tenemos hasta centésima de milímetro. Y necesitamos agregarle realmente la otra cifra para que llegue hasta la milésima del milímetro. Entonces ahorita les voy a... Este es el micrómetro o calibrador micrométrico que tiene estas partes tal cual se les ha mencionado. Y hoy vamos a ver entonces cómo usar el simulador como tal. Vamos a ver qué es lo que dice aquí, que hay que arrastrar. Vamos a ver aquí, permítanme. Hay que arrastrar. Esto que ustedes distinguen aquí es una ampliación del nonio para esto, ¿verdad? Para hacer una mayor precisión en la medida como tal. Si ustedes se fijan aquí le agregan el último valor. Este último valor es precisamente el que hace que esto sea unidad de milímetro, décima de milímetro, centésima de milímetro y milésima de milímetro. Y esto es lo que hace que sea la millonésima parte de un metro. ¿Cómo se establece un valor de una medida? Bueno, voy a desplazar de alguna manera el nonio. Esto aquí, bueno, se mueve el mouse para poderlo mover. Si ustedes se fijan aquí, voy a tomar de base esta medida que está acá. Solo para que veamos el primer ejemplo. Y ya van a ver que bueno, la explicación la vamos a terminar dentro de un par de minutos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, lo que yo tengo aquí, esta es la escala principal. Esta escala se mide en milímetros. 0 milímetros, 0.5 milímetros, 1 milímetro o 1.00 milímetros, 1.5 milímetros, 2 milímetros, 2.5 milímetros, 3, 4. Bueno, hemos llegado aquí al quinto milímetro, ¿verdad? Este es el milímetro 5, 5.5 milímetros. Y aquí arriba, ¿cómo está? Se alcanza a distinguir el sexto milímetro. Entonces, si seguimos el procedimiento que teníamos antes, yo ya tendría ahí 6.00 en la escala superior. Ahora, en la parte superior, digamos en escala superior, tendría 6.00. Y en escala inferior tendría 0.00. ¿Por qué? Porque no se alcanza a ver el punto 5. Por lo tanto, no he llegado a 6.5. Entonces aquí sería 6.00 más 0.00, que es de la escala inferior. Y aquí obtendría el valor de la medida de la escala principal medida en milímetros. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Agregarle la escala del nonio. Si ustedes se fijan aquí, porque esta sí se distingue bien, como estos valores se miden de abajo para arriba, ¿verdad? Esta es la raya 5, la rayita número 10 es 11, 12, 13, 14. Si ustedes se fijan, no coincide exactamente ni en la raya 13 ni en la raya 14, sino que coincide entre la 13 y la 14. Entonces la rayita número 13 es seguro.
Y ahí es donde viene el valor que usted le agregaría de la incertidumbre para representar esto. Si usted ve que esta rayita del centro, esta, coincide más a la mitad entre los dos espacios de la división mínima que tiene el nonio, entonces usted le pondría ahí un 5, por ejemplo. Si usted considera que esta es un como más cercano al siguiente valor, podría colocarle un 7 o un 8. Eso es incertidumbre porque usted le está agregando ese valor que no está seguro de cuánto es. Es como que haga una división imaginaria, aquí imaginaria, de estos dos valores. Y usted diga, no, está como a la mitad de entre las dos rayitas. Entonces usted le agregaría 5, por ejemplo. Ya decir que se agregan 7 es suponer que usted ha dividido en 10 partes eso. Entonces si yo lo muevo, digamos, un poquito más para que coincida con el 5. Quiero ver si lo puedo hacer. Bueno. Era al revés, ¿vale? 13 puntos. Bueno, ahí está. Por ejemplo, entonces, si usted alcanza a ver que esto coincide como en la mitad de la rayita, usted le agrega entonces el 5. Sería, ya tenía 6.00 de la escala de entre la sumatoria de la escala de los valores de arriba con los de abajo. Y ahora le va a agregar 13.5. Ahí no le agrega 0.5. Ese valor solo lo agrega. Sería más 0. Porque todos los valores de este nonio se dividen entre 0.000 y 0.500, porque es lo más que puede medir, ¿verdad? Se divide en, digamos, con incertidumbre en 500 partes. Entonces aquí sería, ya tenía 6.00, usted le suma más 0.135. Y ahí tendría entonces la medida que usted puede ver aquí, que sería 6.135 milímetros. Y esa es la manera en cómo se representa esta medida. Y así es en general. Aquí yo he retomado un ejemplo de cómo se mide, porque así lo tienen ustedes en el procedimiento en la guía. ¿Cómo se mide la parte superior? Aquí sería 6.00 y la parte inferior 0.00 porque no llegó a verse la parte de abajo del 6.5. Ahora, si esto lo muevo un poco más, pero con otro valor que ya no sea 6, ¿verdad? Voy a tratar de moverlo con otros valores. Que no sean de 6 centímetros, que sean de 7, por ejemplo. Por ejemplo acá. Y con esto vamos a terminar la explicación de esta parte. Ahí nos vamos a pasar ahora unos par de minutos para terminar de explicarles, pero podemos seguir reforzando mañana, pero que ya queda al menos la primera explicación. Si yo tengo este valor, yo diría, ¿cómo mido la escala superior? Bueno, cuento, 1 milímetro, 2, 3, 4, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros. Entonces escribo 7.00, que eso es de la parte superior, de la escala superior. Ahora me voy a la parte inferior y verifico si se alcanza a distinguir ahí, ¿verdad? Que aparece aquí ya la línea del 0.5, es decir, de lo que correspondería en suma del 7.5. Si se alcanza a distinguir ahí, ¿verdad? Que ya se ve, ustedes lo van a ver en el simulador de pantalla más grande, que ahí ya aparece la línea inferior. Entonces, esta línea inferior o es 0.00 porque no ha llegado a la mitad del milímetro, o es 0.50. En este caso es 0.50. ¿Por qué? Porque ya se alcanza a distinguir ahí. Entonces, al hacer la suma de 7.00 más 0.50, tendríamos que el valor de la escala principal entre estos dos es 7.50. Hasta ahí lo tenemos ahorita, 7.50. Ahora tendríamos que ir a sumar lo que corresponde con la escala del nonio. Y en este caso, vamos a ver, para que se fijen en esto, ¿verdad? Tendríamos 7.00 de la escala superior más 0.50 de la escala inferior. Ahí ya llevamos 7.50. Ahora hay que sumarle lo que da la escala del nonio. Y en este caso, ¿cuál es la escala del nonio? La rayita 0, 1, 2, 3, 4. Está entre la 4 y la 5. Si está entre la rayita 4 y 5, usted no le va a agregar 0.4, ¿verdad? No, porque antes del 10 las rayas son
0, 0.01. Perdón, como estamos en la división de 50 partes, hemos dicho, ¿verdad? De 0.00 o de 0.000 con incertidumbre a 0.500. Significa que la cuarta raya de aquí es 0.04. 0.04. Y eso debe quedarles claro, porque si no ya vamos a tener un gran error, porque no van a decir 0.4, porque 0.4 es la raya 40. 0.04, todo esto de aquí, la raya 0.00, la raya 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 y después 0.10, es decir, la primera raya, la primera que se considera 0.10, 0.11, 0.12 y sucesivo. Entonces no se vayan a confundir que en esta parte de abajo, antes de llegar a la raya número 10, hay que agregarle un 0 antes. Entonces en este caso sería el valor de 0.04. 0.04. Y como en este caso coincide, ahí depende de su apreciación. Si consideran que es a la mitad, sería 0.045. En este caso, como han hecho una subdivisión más grande, ¿verdad? Por la escala ampliada que tienen aquí, entonces tenemos que es 6. El valor que ellos han dicho aquí es 6. Entonces se le agregaría 6. Quiere decir que el valor del nonio es 0.046. Nunca vayan a agregarle solo 0.46, porque eso no estamos hablando de la rayita número 46, estamos hablando de la raya número 4, subdividida todavía internamente en más valores internos. O sea, ahí es redundante, ¿verdad? Es una escala de división interna. Entonces, este resultado sería, por ejemplo, para este dato que tenemos acá, 7.546 milímetros. Y esa es la manera en cómo se utiliza la escala o el instrumento del micrómetro. Y hoy sí, ya para finalizar, solo vamos a ver lo de la balanza de triple brazo. Entonces ustedes pueden ver aquí que las balanzas lo que tienen es un plato, normalmente un plato que es un poco delicado, ¿verdad? Tienen un tornillo donde se ajustan los niveles de calibración al cero. Tienen unas pesas que están ubicadas en cada uno de sus tres brazos, del brazo de las decenas de gramos, de las centenas de gramos y de los gramos medidos hasta la décima del gramo. Y la línea del equilibrio del cero. También trae un soporte, que es todo esto es un soporte, y trae unas pesas externas que ayudan a incrementar el rango de valores de la medición que se puede hacer con la balanza. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, garantizar que la balanza esté calibrada y que estos valores apunten al cero. Eso es, y lo otro, y cuando ya se aplica el criterio como tal de medida, habría que ver si se le va a agregar la incertidumbre o no, porque por defecto estas balanzas miden hasta la décima del gramo. Ahora, si alguien puede subdividir el gramo internamente en estas líneas en dos, entonces puede agregarle la parte de la incertidumbre que le corresponde como tal de las explicación. Vamos a terminar. Solo les quería aclarar una cosa aquí, y es que en el último, cuando habla aquí del simulador, si ustedes copian este enlace le funciona, pero si le dan clic quedó aquí con una, no sé si lo alcanzan a ver, dice Educaptus en el enlace como tal. Entonces yo lo voy a copiar. Si le dan solo clic y le dan directamente de ahí, no va a salir. Así que esa es la única observación que tienen con esto. Aquí está. Entonces esto es la manera en cómo se utiliza la balanza. Ustedes pueden ver aquí, yo voy a poner el extraterrestre aquí, ¿verdad? Es para que vean. Entonces cuando coloco un objeto, las agujitas se desplazan, o esta línea se desplaza totalmente hacia arriba, y ustedes pueden ver aquí que tenemos tres brazos. En este caso los brazos van de 100 en 100, de 10 en 10 y de 1 en 1, medido hasta si ustedes lo pueden ver ahí, hasta la décima del gramo. Esto no coincide exactamente como es una balanza en términos reales, porque el brazo de las centenas de gramos está en el medio, pero como es un simulador podemos tomar en cuenta. Yo lo muevo a 100, por ejemplo, a 200, y entre 100 y 200 veo que hay un cambio, ¿verdad? Pasa de estar en la parte superior a la parte inferior, entonces ya no es 200, lo dejo en la parte de 100, y ahora tendría que moverme de 10, 20, 30, 40, y debo moverme hasta que en las decenas de gramos haga un cambio hacia
la parte inferior. Por ejemplo, aquí todavía está en la parte superior, entonces todavía no es entre el 80. Le pongo en 90 y si se fijan, se pasó hacia la parte inferior. Por lo tanto, está en el rango del 80. Aquí ya llevo 100 más 80, ya llevo 180. Y ahora solo debo garantizar que debo mover. Si esto lo muevo, por ejemplo, mucho hasta el final, se pasa, ¿verdad? Se ven que se pasa. Entonces debo moverlo de manera tal. Aquí se amplía la imagen. Bueno, aquí no lo puedo señalar, pero ustedes ven ahí que se amplía la imagen. De forma tal que yo pueda identificar aquí dónde es que coincide. Aquí ha coincidido. Entonces, si ustedes se fijan, el valor es 180 y aquí cuando pongo el mouse ahí se nota a qué valor de décima de gramo apunta. Sería 185 puntos y ahí podemos observar que es la décima 1, 2, 3, la décima tercera, la tercera décima. Entonces en este caso estaríamos hablando de 185.3 gramos. Y esta sería la manera de hacer un proceso de medición. Yo lo que debo hacer es garantizar que desplazo de manera apropiada aquí la agujita hasta formar el equilibrio como tal. El equilibrio es que esta aguja apunte a este y entonces yo puedo establecer la medida. Sería sumar 185.3 gramos. Es la suma de todo, ¿verdad? 100 más 80 más 5.3 serían 185.3 gramos. Y esa es la manera en cómo se usa. Ustedes pueden utilizar los simuladores las veces que quieran para seguir practicando y tomar en cuenta lo que tienen en la explicación de la guía, más el uso concreto de los simuladores. Bueno, y con eso llegamos a la explicación, o terminamos, mejor dicho, la explicación de la guía de laboratorio que vamos a reforzar también mañana.